En Ciencias Sociales del Colegio Sonora, él obtuvo, Antonio Barragán Borges, su título de maestro en Ciencias Sociales por una investigación sobre el sicariato, los sicarios. Actualmente es estudiante del doctorado en Desarrollo Regional por el CIAD, y en el espacio de todos los jueves del Colegio Sonora, esta mañana vamos a hablar de los sicarios. Antonio Barragán, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Buenos días a ti y a tu auditorio, te agradezco el espacio. Pues sí, fíjate, hoy venimos a hablar de un tema que he estado y que investigué por 2 años durante mi estancia en la maestría, ¿no? Que tiene que ver con los sicarios juveniles, ¿no? Reclusos. Me tocó entrevistar sicarios juveniles, menores de edad, cuando cometieron esta serie de delitos internos en el ITAMA, ¿no? Cuando estuvieron internos en el ITAMA. Sí, ahora, Antonio Barragán, si te pido un perfil de un sicario en Sonora, ¿cuál sería el perfil del sicario en Sonora? ¿Qué edad? ¿De qué condición social? Sí. ¿Qué datos me puedes proporcionar? Pues básicamente estamos hablando de población juvenil. Sí. Son básicamente hombres, en su mayoría son puros hombres de estratos socioeconómicos bajos, incluso medios, ¿no? Sí, con educación, sin educación. Con educación básica, primaria y secundaria, ¿no? Sí. Mi experiencia ha sido que, por la población que me tocó investigar, pues son jóvenes que habían estado incluso hasta la preparatoria, ¿no? O sea, y eso es algo muy curioso, es algo que las teorías criminológicas hacen mucho énfasis en que cuando la familia falla en este proceso de socialización, la escuela como institución importante en este proceso puede venir a resarcir esos fallos por la familia, ¿no? Entonces estamos hablando de que es una población que pasó por la instrucción básica y que no fue detectada, no fue tratada y es eso, ¿no? Es una población que nos habla de un fallo también de la institución como escuela, ¿no? Sí, son jóvenes que tienen primaria, secundaria y hasta preparatoria. Sí. De estratos sociales medios, bajos, altos. Medios y bajos. ¿Te encontraste sicarios de estratos sociales altos? Pues lo que pasa es que se podría decir que sí. Me encontré el caso de un joven que él tenía 10 años cuando ingresó al crimen organizado, ¿no? Fue reclutado, fue llevado a la sierra y tuvo una carrera delictiva en la cual al final de su carrera delictiva, al momento de ser detenido, él era comandante, él tenía bajo su supervisión a un grupo de pistoleros, pues, ¿no? Y él, en esta investigación trato de ver cómo fue el desarrollo de sus historias de vidas, cómo fue el inicio y el desarrollo de esta carrera. De 10 años, ¿no? Lo reclutan los narcos, el crimen organizado. Sus amigos, ¿no? Lo reclutan sus amigos. Sí, sus amigos. ¿Amigos de la misma edad? Amigos del barrio. ¿De qué barrio? Pues estamos hablando de una ciudad fronteriza, ¿no? Sí. De un barrio de una ciudad fronteriza. Sí, de un barrio. Entonces, de 10 años lo reclutan sus amigos de la misma edad. De la misma edad, amigos del kinder. ¿Qué ¿no? le dicen los amigos? Vámonos, le dicen. ¿Vámonos a dónde? Vámonos a trabajar. ¿A trabajar a dónde? A la sierra. ¿A la sierra? ¿A la sierra de Sonora? Sí, yo me imagino, sí. Sí, a la sierra de Sonora. La más próxima, sí, esa. Sí, y en la sierra de Sonora los concentran para capacitarlos. Primero empiezan trabajando en labores de cultivo, de cuidado de la droga. Ajá, de cultivos de droga, ¿no? Sí. Marihuana, amapola, cargamentos, que tiene que ver con avionetas, ¿no? Con toda una práctica que les va haciendo a ellos irse desenvolviendo en este ambiente, ¿no? Luego viene el proceso donde comienzan a adiestrarse en las armas, en el uso de las armas, y luego brincan a la posición en la jerarquía de ser pistolero, pues. Sí. O ser sicario, pues, ¿no? Y ya, en este caso fue mandado a la ciudad a cuidar un territorio en específico, ¿no? Este joven. Y eso es algo... ¿Y qué edad tenía si empezó a los 10 años, cuando le dieron la responsabilidad de cuidar un territorio y tener al mando pistoleros? Tendría 14 años. ¿14 años? Sí. O sea, era jefe a los 14 años. Sí, a esa edad fue detenido. ¿Ya había matado a los 14 años? Sí, ya había matado, ¿no? Por supuesto. ¿Cuántas personas mató? Pues la verdad dice que, en este caso él perdió la cuenta, ¿no? ¿Perdió la cuenta? Perdió la cuenta del número de personas que mató, sin embargo... O sea, no fueron 5, no fueron 2, 3. Las primeras 5 en específico, él comentaba que fueron las más que dejaron una huella, ¿no? Muy significativa en su historia, en cómo este muchacho percibía el mundo, ¿no?
En ese sentido, la primera muerte siempre resulta ser la más difícil, pues, ¿no? Y ya uno se va acostumbrando a este proceso de matar, ¿no? Por una paga, ¿no? ¿Cuánto le pagan a un sicario? Varía, depende. Y también depende de la organización, me imagino. Depende de la organización. A los soldados rasos les pueden llegar a pagar desde 10,000 hasta 20,000 pesos a la quincena, ¿no? En este caso, en este joven que era ya un comandante, con una cierta jerarquía, él decía que llegaba a obtener hasta 100,000 pesos a la quincena, ¿no? 100,000 pesos a la quincena. Sí, al mes a la quincena, ¿no? Es decir, o sea, entre 10 y 20,000 pesos a la quincena los pistoleros, los soldados rasos, ¿no? Sí, los soldados rasos, pues, ajá, ¿no? Sí. Y 100,000 pesos un jefe. Sí. Es decir, son salarios, digamos que, pues, altamente competitivos, claro, si lo podemos decir de esa manera, que no ofrecen ningún trabajo regular. Claro, ¿no? O sea, el atractivo también es el salario, el tema del dinero. Es el tema del dinero, más no la necesidad económica, ¿no? Que es diferente, ¿no? Sí. En el reclutamiento hay un trasfondo que permite explicar este fenómeno, que es el significado que tiene el dinero para estos jóvenes en el entorno donde crecen, ¿no? Más no es una necesidad económica que los orilla a ellos a introducirse al mundo del sicariato, ¿no? Sí, ahora, ¿cuánto vive un sicario? Porque la esperanza de vida, pues, de un sicario no es la esperanza de vida de una persona que se dedica a actividades regulares. Sí, por datos de la Secretaría de Seguridad Pública del 2011, que ya tienen bastantes años, hablaban de 4 años, de una esperanza de vida de 4 años. A partir de que ingresan al crimen organizado, 4 años. 4 años. Y en mi experiencia en particular en esta investigación, pues, yo pude, percibir que, en estas cuestiones de que los jóvenes me platicaban cómo es el mundo esto, ¿no? Y cómo está estructurado y su experiencia. Ellos me platicaban de que habían jóvenes de que ingresaban a un mes de vida, un mes en el primer enfrentamiento morían. Sí. Etcétera, etcétera, en los primeros trabajos, ¿no? Y habían otros. O sea, lo más duran 4 años, lo menos al primer mes los matan. Ajá, sí. Sí. Y en esta lógica que tiene que ver con la guerra, ¿no? Con un conflicto criminal. ¿Y ellos criminal. Están conscientes de que los pueden matar y que pueden perder la vida o se creen invencibles o inmortales? Sí, ellos muchas veces ya cuando ingresan es cuando ya realmente experimentan cómo es este mundo en realidad, ¿no? Sí. Aquellas cuestiones que tienen que ver con la influencia de los narcocorridos, ¿no? Ellos dicen, en la realidad es diferente, pues, ¿no? Ya cuando ingresan ellos se dan cuenta de que muchos se arrepienten, ¿no? En la mayoría de los casos se arrepienten de haber ingresado. Pero no se pueden salir. Pero no se pueden salir, ¿no? Eso no es un mito, es una realidad. Es una realidad. No se pueden salir. Ellos están conscientes de que su salida, pues, la cárcel, ser detenidos o ser asesinados, pues. Sí, estamos platicando con Antonio Barragán Borges, maestro en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora, estudiante de la maestría del doctorado en Desarrollo Regional por el CIAD. Se tituló de la maestría del Colegio de Sonora en Ciencias Sociales con una investigación sobre el sicariato, sobre los sicarios. Es decir, Antonio, cuando están fuera del crimen organizado, los estímulos que reciben es que en los corridos se habla de historias de héroes, de heroínas, se habla de historias de mujeres, de dinero, de lujos, de viajes, de ser famosos, y cuando entran al crimen organizado se dan cuenta que esa historia de lujos, de mujeres, etcétera, etcétera, no es cierta. Pues sí es cierto, pero por ejemplo, al primer enfrentamiento, a la primera lluvia de balas es cuando llega el arrepentimiento, ¿no? Sí, ¿qué estoy haciendo aquí? Dicen. ¿Qué estoy haciendo aquí? Se arrepienten, quieren ir con sus familias, es algo que ellos extrañan mucho, ¿no? Y ya no pueden regresar con sus familias. En la mayoría de los casos no, pues dependen mucho. ¿Qué pasa si un sicario decide abandonar a la organización? Pues simplemente son asesinados, ¿no? Sí. Así. ¿Se meten con las familias también de los sicarios? Pues eso no me tocó investigarlo, ¿no? Sí. Por eso no, sería una suposición, pues. O sea, la única salida para un sicario que se mete en una organización criminal es la muerte o la detención. O la detención, ¿no? O la detención. En este caso, por ejemplo, la detención de estos jóvenes significa, pues, una segunda oportunidad de vida, ¿no? Estos jóvenes fueron detenidos porque la autoridad actuó
diligentemente para inhibir su actividad o se entregaron? No, fue en detenciones así de las fuerzas de seguridad, ¿no? Ahora, menores de edad, los menores que platicaste, de edad, sí. porque estabas... Estaba estudiando la delincuencia juvenil, ¿no? Una vez que terminen sus condenas, estos jóvenes, ¿son nuevamente reclutados? ¿Son llamados a regresar a la organización? Se da el caso, por ejemplo, en particular estos jóvenes que sí alcanzan un rango, ¿no? Y una notoriedad en el ambiente. Estos jóvenes sí tienen más posibilidad de regresar. Ahora, ¿no? ¿te tocaron mujeres? No hay mujeres. Bueno, aquí en Sonora particularmente no se han dado muchos casos de mujeres. ¿No reclutan mujeres para el trabajo de sicariato? Aquí no, todavía no. Eso es muy raro, ¿no? No como en otras regiones como Tamaulipas, Guerrero. Sí, o Baja ¿son California, jóvenes de ¿no? la ciudad o son jóvenes del campo, de los pueblos de la sierra? ¿De dónde son los jóvenes? Son de ambas partes, ¿no? Sí. Son tanto de la ciudad como de zonas rurales, ¿no? Sí. Y particularmente los contextos donde es algo que yo puse mucho énfasis en analizar el contexto en la relación individuo-ambiente social. Yo encontré particularmente que estos contextos son propicios, generan un ambiente idóneo para el reclutamiento, ¿no? Quiere decir esto que previamente en estos muchachos mantuvieron relaciones sociales en sus círculos primarios como la familia, los amigos, la escuela, que tenían que ver con este estilo de vida mafioso, ¿no? Con gente que tiene que está involucrada en el crimen organizado, ya sea los amigos, la familia, los vecinos, es decir, un cúmulo de relaciones sociales que a estos muchachos los hacen adquirir una cultura propicia para el reclutamiento, ¿no? Para el ingreso al narcotráfico, ¿no? Sí, en materia de políticas públicas para prevenir esta situación, Antonio Barragán, ahorita nos decías, la educación básica, la educación media superior no inhibió que estos jóvenes se emplearan en el narcotráfico o en el crimen organizado como sicarios ante familias desmembradas o familias disfuncionales, claro, o familias pues separadas. Nos decías, la educación es, digamos, como un protector de estos jóvenes, pero tampoco funcionó la educación. Ahora, el presidente López Obrador en campaña dijo becarios sí, sicarios no, y ha implementado una serie de programas para becar a estudiantes de preparatorias, beca universal para estudiantes de preparatorias, y ha implementado esta beca también para que jóvenes que no estudian y que no trabajan reciban capacitación. ¿Qué tanto va a inhibir estas políticas públicas de López Obrador el hecho de que más jóvenes se vayan al narcotráfico? Pues yo opino que particularmente se está partiendo de un hecho esta política, ¿no? Están diciendo que la falta de ingresos o un estatus socioeconómico determinado es lo que influye en el ingreso, ¿no? Sin embargo, pues particularmente mi estudio no dice eso, ¿no? Mi estudio dice que estos jóvenes no ingresan al crimen organizado por necesidad económica, ¿no? Sino por un proceso que tiene que ver con la cultura, pues. Cómo estos jóvenes crecen en los barrios o en los lugares donde lo hacen, pues. Y es un problema mayúsculo porque estamos hablando de procesos culturales, de procesos, de factores macro, ¿no? Tiene que ver con ideologías, con cómo el individuo, incluso en esta sociedad actual o en estos lugares, desarrolla determinada identidad, pues, ¿no? Estamos hablando de un problema todavía más complejo que no creo que se resuelva solamente con becas, con dinero, pues. Exactamente. Antonio Barragán, ¿dónde podemos leer tu tesis de maestría sobre el sicariato? Yo he escrito varios artículos que están en internet, ¿no? Sí. Están en internet, es publicado en revistas nacionales y en revistas locales, y está mi tesis en el Colegio de Sonora, en la biblioteca, ¿no? Muy bien, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Maestro en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora, Antonio Barragán Borges, estudiante del doctorado en Desarrollo Regional por el CIAT. A ver, aquí tengo un comentario del auditorio, vamos a atender al público. Sí, claro. Nos dice, ¿y por qué mientras están dentro no tienen riesgo de ir a la cárcel, sino solo al salirse de la mafia? Bueno, estas personas dentro de la mafia cayeron en la cárcel, ¿no? Ajá, sí. Siendo sicarios, ¿no? Siendo sicarios, ¿no? Sí. Incluso en su actividad. Sí. Ellos bueno, fueron detenidos. Gracias. No, al contrario. Que te vaya muy bien, Antonio. Gracias por el espacio.